Buenas tardes, profesor, compañeros todos. Vamos a exponer la tarea académica 1 del curso de Matemáticas para las Ciencias, ¿no? En esta oportunidad somos el grupo 7. Mi nombre es Milagros Rojas y voy a trabajar con mi compañero John Lanasca. Sí, con respecto a lo que es el caso clínico, nosotros en base al campo de la salud, especialmente en las áreas de rehabilitación y fisioterapia, la medición precisa de los ángulos articulares es fundamental para evaluar el progreso de los pacientes. Después de una lesión o cirugía, los profesionales de salud necesitan cuantificar de manera objetiva la movilidad de las articulaciones para ajustar los planes de tratamiento y asegurar una recuperación adecuada. Este documento justamente presenta un caso clínico simulado en que se evalúa la fricción de rodilla de un paciente en proceso de rehabilitación posterior a una fractura de fémur, ¿no? Se busca aplicar herramientas geométricas y trigonométricas básicas para cuantificar el ángulo de flexión de la rodilla y determinar el desplazamiento del pie entre dos sesiones de terapia, ¿no? Utilizando únicamente ángulos estándar como el de 60 grados y 90 grados, integrando los contenidos del curso, que son medidas, proporciones, razones trigonométricas y el plano cartesiano. Todo en el contexto clínico, brindando una visión aplicada y útil para nuestra futura práctica profesional. La lección de este caso es importante porque refleja una situación realista del trabajo cotidiano de los profesionales de la salud. Además, demuestra cómo la matemática, en particular la geometría, puede aplicarse en problemas clínicos cotidianos como la evaluación del rango de movimiento articular, el cálculo de distancias y desplazamientos y la interpretación del índice de masa corporal, que es todo para relacionar el estado nutricional con el proceso de rehabilitación. ¿Correcto? En este caso hemos realizado un glosario de términos. Tenemos términos clínicos que se usan en el ámbito de la salud y términos matemáticos, ¿sí? El cual vemos que se relacionan entre sí, ¿no? Por ejemplo, en términos clínicos tenemos lo que es la rehabilitación, que es para mejorar capacidades que necesita para vivir el paciente. La fisioterapia es un tratamiento de lesiones especialmente traumáticas. La flexión de la rodilla es un movimiento de doblar la rodilla. La fractura de fémur es la ruptura del hueso más largo del cuerpo ubicado en el muslo. El índice de masa muscular, que es el IMC, es una medida que se relaciona el peso y la estatura de una persona para identificar su categoría de peso, bajo, normal, sobrepeso u obesidad y evaluar riesgos de la salud. Con respecto a los términos matemáticos, en este caso vemos que tenemos los siguientes términos. Tenemos la medición, que es para determinar el tamaño, la longitud, el peso, la capacidad u otro aspecto de un objeto. Cuantificar ángulos es básicamente respecto a lo que es la figura geométrica formada por dos semirrectas que comparten un mismo punto de origen llamado vértice. Lo que es la geometría de proporciones es una rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio, disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí. El rango. En estadística es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos. Siguiente, por favor. Con respecto al modelo matemático, en este caso el caso clínico, nos habla sobre un paciente de 45 años con problemas de obesidad, el cual, debido a una sobrecarga de peso en las articulaciones de la pierna, lo que es una fractura de fémur, ¿correcto? Con respecto a lo que es la evaluación física, el paciente de iniciales JLP, verificamos que es un paciente de 45 años con un peso de 78 kilogramos, con una talla de 1,70 m, ¿correcto? En este caso, la longitud de la pierna del paciente, ¿no? En este caso vemos que es de 50 centímetros. Con respecto a lo que es las dos sesiones de terapia, vemos que el ángulo de la sesión 1 es un ángulo de 60 grados, ¿no? Y el ángulo de la sesión 2, ¿no? Es el ángulo que se quiere lograr de 90 grados, ¿no? Ahora, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos para este caso clínico? Es reducir el dolor y mejorar la movilidad de la pierna, brindar ejercicios terapéuticos de movilidad articular para que pueda recuperar el movimiento progresivamente, coordinar con nutrición para guiar de manera correcta su alimentación y ver avances más notorios con respecto a la pérdida de peso. Resolución. En este caso, de acuerdo al IMC, ¿no? Vemos que el paciente se encuentra en la categoría de sobrepeso, ¿no? Ya que el paciente es una persona de 45 años, una estatura de 1,70 m, está pesando 78 kilos, y vemos que en el IMC nos da un valor de 26,99 kilogramos, ¿no? El cual representa, según aquí vemos en la barrita, nos presenta sobrepeso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ángulo 1 y el ángulo 2 de las sesiones que se le otorgó al paciente?
¿no? Visualizamos que, por ejemplo, aquí hay una diferencia. Vemos que el paciente pudo flexionar la pierna a 60 grados, ¿no? Pero vemos que hay una diferencia de 30 grados. ¿Por qué? Porque queremos que su pierna flexione a un ángulo de 90 grados. Para ello le estaría todavía faltando 30 grados para poder lograr con éxito poder flexionar la rodilla. Siguiente. Con respecto al ángulo de la superficie de la piel con la cual se debe introducir la aguja para que sea intramuscular y no subcutánea, la aplicación de la inyección intramuscular, que es IM, se debe introducir la aguja en un ángulo de 90 grados respecto a la superficie de la piel para penetrar directamente al músculo para que sea intramuscular y no se quede en la epidermis, ¿correcto? En este caso, como vemos en la imagen, ¿no? Tenemos que ingresar la aguja, ¿no? De manera recta desde la superficie de la piel de frente para que pueda entrar en un ángulo de 90 grados. Ahora, la recomendación que se le brinda al paciente es que pueda seguir una dieta. Para ello, el nutricionista debe organizar un plato que contenga 50% de vegetales, 25% de proteínas y 25% de carbohidratos, ¿no? Para ello, se realizó el cálculo de la nueva área del plato, ¿no? En la cual el nutricionista recomienda al paciente un plato de comida de forma rectangular con 15 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho, ¿no? Con la finalidad de reducir la proporción del plato a un 40% de su tamaño original, empezando así una dieta estilo, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿cuál sería el área del nuevo plato, ¿no? Para ello, primero procedemos a reducir las dimensiones del plato a un 40%, ¿no? En la cual, como vemos en el ejemplo, ¿no? El nuevo largo sería 15 centímetros por 0,4, ¿no? Nos da 6 centímetros. Ese es el nuevo largo. Ahora, el nuevo ancho sería 8 por 0,4, que viene a ser el 40% entre 100, ¿no? Y que nos da 3,2 centímetros, ¿no? Estas serían las nuevas dimensiones con respecto a lo que es el largo y ancho del plato. Ahora, para hallar la nueva área, vamos a multiplicar estos dos resultados. Sería 6 por 3,2, nos da como resultado la nueva área del plato, que es 19,2 centímetros. ¿Correcto? Ahora, con respecto al desplazamiento del pie, ¿no? Según aquí las imágenes que podemos visualizar, por ejemplo, X vienen a ser las coordenadas iniciales, ¿no? O sea, donde el pie está inicialmente, y Y vienen a ser las coordenadas finales, donde el pie debe estar al final, ¿correcto? Como vemos, es un paciente que ha sufrido una fractura del fémur, y en la primera sesión logró lo que es un desplazamiento de 60 grados. Por ende, verificamos que falta todavía 30 grados para poder llegar a 90 grados. Entonces, verificamos que la medida de la pierna es de la rodilla hacia el pie es de 50 centímetros, ¿correcto? Entonces, calculando lo que es la distancia de desplazamiento del pie, ¿no? Verificamos que la pierna, al llegar a un ángulo de 90 grados, sigue manteniéndose con 50 centímetros porque es la medida del pie. Entonces, proyectándolo este ángulo, vemos que se forma lo que es un ángulo isósceles, ¿correcto? En el cual tenemos que hallar X, que vendría a ser la base, ¿correcto? Pero para ello, ¿qué vamos a hacer? Al ángulo de 30 grados lo vamos a dividir en dos partes para poder hallar la base. Entonces, vemos que se forma lo que es un ángulo notable de 15 grados y con 75 grados, ¿no? En el cual tenemos como dato lo que es 50 centímetros, que vendría a ser la hipotenusa, ¿no? O sea, el largo de la pierna viene a ser la hipotenusa. Ahora, tenemos que hallar justamente lo que es el cateto adyacente, que es la base, ¿correcto? O sea, para ver el desplazamiento. Entonces, como tenemos el dato de cateto adyacente e hipotenusa, determinamos que es, en este caso, seno de 75 grados, ¿no? Por ejemplo, sería cateto adyacente entre hipotenusa es igual a coseno de 75 grados. Reemplazando valores, ponemos B entre 50 es igual a coseno de 75 grados, despejando B, ¿no? Es igual a 50 por coseno de 75 grados, el cual nos da 12,94. Pero como este es un ángulo isósceles, el cual lo dividimos en dos partes, para poder hallar el desplazamiento en 30 grados, hemos multiplicado la base por 2, ¿sí? Entonces sería X igual a 2B, esto sería X igual a 2 por 12,94. La base de este ángulo de 30 grados sería 25,88 centímetros. Ese sería el desplazamiento del pie del ángulo de 30 grados. Ahora les cedo el pase a mi compañero John
para que pueda continuar con la exposición. Gracias. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el análisis e interpretación, explicación detallada de los resultados obtenidos. El aumento angular de 30 grados entre la primera y la segunda sesión refleja un progreso importante en la flexión de la rodilla del paciente. Gracias a la aplicación de la trigonometría con ángulos estándar, se obtuvo que el pie pasó de la posición X1 a Y1, 25,0 centímetros, como 43,3 centímetros a X2 y Y2, igualando a 0,50 centímetros. El desplazamiento del pie calculado de 25,88 centímetros cuantifica especialmente el avance de la extremidad en el plano cartesiano. Este tipo de medición permite el fisioterapeuta observar mejoras de forma objetiva y documentar la evolución de la rehabilitación con gráficos o esquemas sencillos. El cálculo de la IMC es igual a 26,99. Muestra que el paciente se encuentra en rango de sobrepeso, lo que puede influir en su proceso de recuperación, ya que un peso elevado aumenta la carga sobre las articulaciones y podría ralentizar la mejora funcional. Esta información es importante para complementar el plan de rehabilitación con recomendaciones nutricionales, la cual se le brinda una dieta estricta para mejorar su hábito de alimentación. En conjunto, la interpretación de los resultados demuestra cómo los contenidos de los recursos, razones trigonométricas, medidas y el plano cartesiano se integran al contexto de la salud, apoyando decisiones clínicas y favoreciendo la atención integral del paciente. Conclusiones. 1. Se aplicaron conceptos geométricos básicos, como ángulos estándar, razones trigonométricas y el plano cartesiano. Esto es para cuantificar el progreso de la flexión de rodilla del paciente. 2. El paciente incrementó su flexión en 30 grados y desplazó su pie a 25,88 centímetros, evidenciando una mejora funcional significativa. 3. El cálculo de la IMC, o sea, 26,99, revela sobrepeso, dato relevante para ajustar el plan de rehabilitación y evitar sobrecarga articular. 4. La integración de herramientas matemáticas en el ámbito clínico permite evaluar objetivamente los resultados y mejora la calidad del seguimiento terapéutico. Y aquí están las fuentes. Acá nos guiamos de la ChatGPT y de otras fuentes. Muchas gracias. Gracias por su atención.